Hola, buena tarde. Deseando que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de Travesía a la Innovación. El día de hoy, bueno, tenemos un tema interesante relacionado a CMMI con experiencia de prácticas ágiles. Se dice que es complicado sumarle prácticas ágiles a CMMI o a veces no es posible. Y bueno, les vamos a demostrar que es todo lo contrario, ¿no? Hoy nos acompaña Hugo García, que es consultor de Avantare, y él nos va a platicar toda esta experiencia que ha tenido implementando CMMI con prácticas ágiles. Hugo, ¿cómo estás? Hola Ramón, buena tarde, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu Bien, bien, bien. público? Gracias por acompañarnos, ¿no? Un gusto saludarte. Gracias por invitarme. Ya soy cliente del canal. Es parte de la diversión de este asunto, ¿no? Hay muchas travesías por qué comentar todavía. Pero bueno, Hugo, ¿cómo te va dentro de este ambiente hoy ya menos calor, ya empiezan las lluvias? ¿Cómo te trata el clima? Pues depende del lugar en donde esté. Acuérdate que tenemos un sistema híbrido, home office, oficina. Si estoy Ujú. en la casa, pues está mucho más tranquilo porque pues tengo control de toda la infraestructura. Aquí en la oficina, pues no tanto, pero sí me va muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a comenzar de este tema. De alguna forma, Hugo, cuando tú empiezas a implementar CMMI, ¿no? Lógicamente, y hablemos, si quieres, vamos tomando un ejemplo de una empresa, llegas y lo primero que muchas veces dicen, quiero que sea ágil la implementación de los procesos. Y ahí es cuando Y te asustas y dices, ok, pasa a la siguiente ventanilla. para Porque, empezar, porque la mayoría de las organizaciones cuando usan el concepto de ágil lo usan como sinónimo de rápido y fácil. Y lo que tienen los marcos de trabajo ágiles es que no son fácil, que en las primeras iteraciones tampoco son muy rápidas. Va a depender de pues el mindset que tenga la organización y específicamente el equipo que va a atender el proyecto, ¿no? Y ahora si hablamos que es una organización que quiere implantar prácticas en este caso de modelos tradicionales como lo es MMI, pues ahí viene un choque importante, ¿no? Porque pues ellos ya traen un mindset ágil en el que pues no toda la documentación pues aporta como que valor para todos ellos. Eh, y también tenemos la parte en la que pues para CMMI sí necesitamos hacer ciertos artefactos, querramos o no, porque al final del día pues deben de estar ahí para cumplir con las prácticas, ¿no? Y tú muy bien sabes que estas prácticas están definidas para apoyar a cumplir los objetivos de la organización. sí, sobre todo, ¿no? Muchas veces es el factor de quiero ser ágil, pero no quiero documentar, ¿no? El gran dilema, ¿no? O sea, o el marco ágil me dice que no debo documentar, ¿no? O sea, esos famosos tabús o malos entendidos que podemos ver. Vamos parte por parte, digamos, en este sentido, ¿cómo te llegas a dar cuenta que hay esa agilidad que de alguna manera dice tener la empresa? ¿En qué aspectos empiezas a diagnosticar o a visualizar qué tan ágil está esa cultura dentro de la organización? Acuérdate que para empezar cualquier programa de mejora o la mayoría de las veces hacemos un diagnóstico. En este caso, cuando se hace el diagnóstico es la oportunidad que tenemos para revisar o identificar cómo es que la organización trabaja. Cuando estamos hablando de una organización que trabaja con marcos ágiles, inmediatamente nos damos cuenta tanto en la definición de activos en este caso, artefactos que tengan definidos y el lenguaje que usan mucho para expresarse, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de sprints, cuando se habla de los backlogs, historias de usuario y todo eso. También conocemos que para en este caso el modelo, específicamente CMMI, pues ya tiene ciertos elementos que considera ágiles, que tuvo, o sea, que apoyan a que la convivencia sea mucho más fácil, ¿no? Pero en términos de
organizacional que la gente aterrice esos conceptos y cambien un poco la forma en la que están acostumbrados a trabajar, ya sea desarrollar proyectos o entregar un servicio o administrar una área para lo que estén usando su ciclo de vida ágil que tengan definido. Ahí es donde viene un poco el problema. ¿Por qué? Porque están casados con la definición de ágil, ¿no? Y sabemos perfectamente que dentro del marco de trabajo te dice, oye, pues para que esto sea ágil, pues debes de tener tus 3 roles principales, tus 2 artefactos y tus eventos, que en este caso son las sesiones que está en Contimebox, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice el modelo? Pues ok, el modelo tiene prácticas que nosotros podemos utilizar en la organización, ya sea para desarrollar, para entregar un servicio, para administrar proveedores, para la seguridad, para muchos dominios que ya se tienen definidos. Entonces, una práctica de un modelo tradicional es mucho más robusta que una ágil. Te pide ejecutar más pasos que los que tienes tú definidos en los ágiles. Afortunadamente para estas nuevas versiones del modelo de SMBI, pues ya te dice como que un símil, ¿no? Mira, pues tú te encuentras en la parte de planeación, no es necesario que tengas un project o pues simplemente te pide, si tú estás trabajando en métodos ágiles, pues pásame como tengas la administración de tu, en este caso, el product backlog, ¿ok? Pero le vas a tener que agregar ciertos elementos, ¿no? En lo que más, digamos que podemos identificar el cruce de estas dos áreas es justamente cuando estamos en la parte de definición de historias de usuario, cuando estamos en el sprint planning, hablando de un ágil, y justamente cuando estamos en RDM, en la definición de requerimientos y transformación a casos de uso, ¿no? Entonces, por tradicionales tenemos historias de usuario, por tradicionales tenemos casos de uso, por ágiles tenemos historias de usuario, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el modelo CMMI? Uy, perfecto. Usemos las historias de usuario, pero estas historias de usuario, pues les vamos a agregar ciertos elementos, ¿no? Elementos como definiciones de reglas de negocio, pequeñas definiciones técnicas dentro de la historia de usuario, ¿no? Y es así como vamos haciendo el cruce entre una práctica tradicional y una ágil, ¿no? Y justamente este cruce es el que cuesta trabajo, puesto que las personas que ya llevan usando esa forma de trabajo ágil te dicen, pero ¿para qué necesitamos agregarle todo esto a la historia de usuario? ¿No? O sea, como que ahí viene no, o sea, le estamos agregando más información y se va a volver más difícil, más tedioso, ya no va a ser ágil, pero lo que pues la mayoría de las veces no saben es que para cumplir un RDM, un área de práctica de desarrollo de requerimientos, pues básicamente es la definición para las tradicionales, la definición de un caso de uso, ¿no? Entonces, si tú haces el símil de un caso de uso con una historia de usuario que te pide el modelo, pues prácticamente sí estás haciendo mucho más lean la evidencia para la área de práctica. Un caso de uso es mucho más complejo que una historia de usuario que te permite el modelo. Mucho más robusto, más información, ¿no? Y que de alguna manera, como bien dices, en una historia de usuario no era tan detallada, pero le va sumando. En esta parte empieza a ser ya el mapeo, ¿no? De alguna forma, cómo empiezas a combinar ciertas áreas de práctica de CMMI, mencionabas RDM, y derivado de ella va otra, ¿no? Que automáticamente va en el sentido de estimación. Hablamos muchas veces de las técnicas de estimación y en Ágil es muy típica el de jugar la barajita, ¿no? El famoso póker. El póker. Y siempre, dime.
O que lo podemos usar para, ya sea para estimar un esfuerzo o una complejidad, ¿no? Va a depender de las reglas que establezca acá el equipo, que digamos que es justamente otro de los problemas que tenemos, que pues al final del día los marcos ágiles son mucho más flexibles, en que te digan, mira, tengo esto, tú lo puedes usar de N maneras para representar N formas, que al final del día esas N representaciones y esas N formas no van a representar lo que puedas tener en tu siguiente sprint o incluso un equipo o un proyecto igual, ¿no? A diferencia de las tradicionales que pues ya están definidas, tú las usas, ¿no? Que eso es lo que me gusta, que al final del día ahí ya no tenemos el factor de ambigüedad porque ya lo tenemos tal cual definido, ¿no? Y justamente para las tradicionales, pues tenemos los métodos de estimación, como el Delphi, que es el similar al juicio de expertos que se usa en las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, justamente de igual forma, ok, ya tienes tu elemento de estimación para cumplir con esto, pero ahora vamos a agregarle formalidad, ¿no? Y esa formalidad es que quede registrado, que tengamos varios métodos, que tengamos guías para poder consultar esa información. Ok. Y relacionado en ese tipo ya de planeación, en un concepto CMMI, hablamos muchas veces del plan de ajuste de procesos o guías de adaptación. Ahí es algo nuevo finalmente para algo ágil. ¿Cómo ha sido la respuesta ante ello? Yo creo que en general todas las áreas de práctica tradicionales son nuevas, porque, porque están, digamos que definidas de una perspectiva totalmente diferente en términos de que no son tan, ¿cómo lo puedo decir? No son tan flexibles, para no decir ahí tan laxas, pues, como en los marcos ágiles. Entonces, pues dentro de un marco ágil, ¿qué es lo que tenemos? Los elementos core, ¿no? Que están definidos ya, que vienen por default dentro del marco. Y eso habla para cualquier marco, no específicamente para Scrum. Tenemos para Crystal Clear y también tiene sus propios elementos nativos que ya vienen definidos desde ahí. Entonces, lo nuevo para una organización que trabaja en ágiles es justamente ver tantas áreas de práctica. Se asustan, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer primero es mapear esas áreas de práctica a lo largo de su marco de trabajo. Ok. Una vez que se mapean y se aterriza el objetivo, se identifica, oye, no necesariamente vas a tener que ejecutar todas estas áreas de práctica tal cual tienes en este caso tu tailoring, ¿no? Y lo primero que te preguntamos, ¿qué es un tailoring? Entonces tú tienes que decirles, ok, tailoring pues es la guía de ajuste justa donde tú defines todos los elementos que tienes definidos de tus activos y tú vas a identificar de acuerdo a las características de tu proyecto cuáles vas a usar y cuáles no, cuáles le aplican, ¿no? Entonces, mientras que en los ágiles te dicen, pues eso no lo tenemos porque para empezar no tenemos tantos elementos, ¿no? Entonces tú ya lo puedes hacer mapeando con su definition of done y tú le dices, mira, pues tu definition of done son los elementos por los cuales va a pasar una tarea para que tú digas que ha sido terminada. Y esos checklists o esos puntos van a estar aplicados o se van a aplicar a todas las tareas que tienes para ese sprint. Entonces, tu guía de ajuste es más o menos eso. Tú tienes tu conjunto de procesos, en este caso, si estamos hablando de un ciclo de vida de desarrollo, por el cual va a pasar o debe de pasar tu proyecto, ¿no? Entonces tienes tales procesos y tú me puedes decir, ¿sabes qué? Para mi proyecto que tiene ciertas características, no voy a pasar por esta fase ni por esta otra fase, que sería lo mismo a que en tu definition of done tú digas, ¿sabes qué? Esta tarea tiene estas características, por lo tanto, no voy a hacer
este punto de mi checklist, este otro y este otro. De acuerdo. Y que de alguna manera los va guiando, ¿no? De una manera más amigable. Sí. Ahora, sumado a esta parte, ya hablando de la planeación, la otra etapa ya del monitoreo, del día a día, del sprint o de lo que tengan planeado, ¿cómo es que se agiliza el monitoreo y control que normalmente te pide CMI? ¿Cómo lo logras visualizar o cómo se evidencia dentro de una parte ágil? Ese sí queda tal cual. MC queda embebido tal cual en su Daily Scrum. ¿Por qué? Porque es el único momento donde el equipo, entre ellos, se reportan sus avances. En este caso, pues hacemos lo mismo con los proyectos cuando tenemos nuestras sesiones de avance. En esas sesiones de avance, pues vemos los hitos que han sido terminados en un plan tradicional, que es lo mismo que hacen los ágiles de su Sprint Backlog, ven las tareas que han sido terminadas. Entonces, MC completo queda dentro del Daily Scrum. Ok. Sumado a esa parte, generan, con el daily, ¿llegas a mencionar algún formato, algún informe que ayude muchas veces, como informe de hitos o como informe de avance que se les da al cliente, o ahí cómo lo transcriben dentro de la agilidad? Ok, ¿cómo es que para avance de hitos, informe que tú le hagas al cliente dentro de los ágiles, en ese evento no lo tenemos, ¿no? Okay. Pero al final del día, ¿cuál es el objetivo de monitoreo y control? Revisar el avance que tiene el proyecto. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el objetivo del evento del Daily Scrum? Revisar el avance que tiene el equipo de la ejecución de las tareas de ese sprint que pertenecen a un proyecto. Pero la característica que tiene el daily es que se reporta entre el equipo. No hay nadie más, no hay un externo, no hay un ajeno. De hecho, el propósito de que se tenga un daily es específicamente para que participe el equipo. Si el equipo no participa, pues no existe el evento. Okay. Entonces, ya hablando de uno tradicional, donde pues, le vamos a reportar avances al cliente, donde si hacemos el símil sería el Product Owner, pero al final del día dentro del Daily Scrum no reportamos a Product Owner lo vemos hasta el Sprint Review. Uh-huh. Entonces, lo que se hace es, y lo que siempre se les dice, sabemos que trabajan en metodologías ágiles y también sabemos que van a agregar prácticas tradicionales. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por definir elementos que sean los mínimos para cumplir con el modelo tradicional, para seguir conservando su marco ágil. Entonces, y eso va para todos, los que quieran o trabajen en ágiles y quieran implantar prácticas tradicionales, sí o sí van a empezar a hacer cosas que no hacían. Entonces, para este caso, para monitoreo y control, sí debe de haber un artefacto, en este caso ya sea una presentación, un Word, lo que ellos quieran, ¿ok? Que se debe o que va a presentarse a alguien más. Porque si no se presenta a alguien más, tú sabes que para MC, pues no se cumple, ¿no? Ok. Y dentro de Entonces, ¿qué es lo que... Dime, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Tener bien entendido que al final del día, si tenemos una organización ágil, trabajamos en ágiles, pero queremos certificarnos, sí vamos a hacer más cosas de las que ya estábamos haciendo. Ok. Y dentro de ese seguimiento tradicional, vamos, el monitoreo de tus riesgos y hoy oportunidades dentro del modelo, ¿cómo lo llevan y cómo lo documentan en este sentido del día a día? Ok. Hablando de una organización que trabaja un híbrido, pues apoya muchísimo de herramientas. ¿Qué herramientas? Las que creo que todas las organizaciones conocen, como Trello, como Monday y como Jira, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas herramientas? Que justamente fueron definidas o están definidas para cumplir con las necesidades que tengan los proyectos ágiles, ¿no? Pero lo bueno de estas herramientas es que pueden ser configurables. ¿Esto qué es? Podemos, dentro de cada una de las herramientas, configurar esas plantillas de tal forma
que queden cumpliendo para uno tradicional y para un ágil. Ujú. ¿No? O sea, no les vamos a meter tal vez un artefacto así como un PowerPoint o un Excel o un Word. Cuando tú ya trabajas con herramientas, entonces lo que se hace es configurar el task dentro de la herramienta, ¿no? Incluso toda la administración de todo el proyecto. Ok. Y bueno, pues dentro de esas prácticas que típicamente es la planeación, la estimación, el monitoreo, riesgos, que se vuelve la administración de un PM, un líder de proyecto, ¿no? Aquí, sin que en el marco ágil sea alguien de esta forma, pues de alguna forma entre todos, junto con tal vez su Scrum Master, van llevando Justo, este conjunto. eso es lo que hacen con el Scrum Master. Lo convierten en el líder de proyecto. Y Ok. eso sí, creo que no tenemos bien claro qué era cuáles son las responsabilidades del Scrum Master, pero ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al final del día, dentro de un marco ágil, solo tenemos definidos 3 roles. Dentro de un tradicional necesitamos más roles, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es buscar gente o lo que se acostumbra es, pues, ser multifuncionales, profesionistas, que es la palabra que se usa dentro de los ágiles para decir que todos tenemos que hacer de todo, perdón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca en este caso, los roles que cumplan ese perfil para que lo representen dentro de su marco. Y aquí viene otro conflicto, porque es pues dentro del marco donde va mi líder de proyecto, en dónde lo pongo, porque si se dan cuenta el marco de trabajo prácticamente está definido para todo el desarrollo, para la operación, no hay un momento en el que te diga pues tú entras aquí e incluso una de las reglas del Product Backlog es que no va a haber tareas o elementos que tengan que ver con la administración del proyecto. Entonces lo que se hace aquí es, pues ok, vamos a tener que hacer un híbrido sí o sí vamos a tener al rol responsable, ¿no? En este caso, pues sí vamos a tener que definir tareas administrativas y de igual forma no te vamos a poner todo lo que te dice la práctica, sino lo mínimo para cumplir con la práctica para que de esa forma siga conservando la agilidad, el marco de trabajo. Y eso incluye los roles. Ok. Y sumado a esta parte, ya avanzando ya en el ciclo del desarrollo y todo lo demás, de alguna forma el tema de verificación o validación, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas o cómo se maneja dentro del marco? Okay. Eso es mucho más fácil Ujú. porque son verificación, validación, integración del producto, solo solución técnica. Ujú. Son áreas que pues prácticamente sí las puedes ver definidas dentro de las actividades de los ágiles porque están hechas para el desarrollo tal cual. Entonces a la gente son las áreas que menos trabajo les cuesta. ¿Por qué? Porque son las actividades que sí hacen. Ellos desarrollan, ¿ok? Proponen una solución, tienen sus diseños, muchas veces a alto nivel, y sabemos que la solución técnica es justamente eso, ¿no? Pues dar una solución o proponer una solución para esos requerimientos, ¿no? Entonces, ¿en dónde es que localizamos esas actividades? Pues justamente en el corazón del sprint, en la ejecución, porque ahí es donde está el equipo trabajando. Entonces, cuando llegas y les explicas, mira, hay un área de práctica que se llama solución técnica que te dice que pues todos estos elementos que tú colocas dentro de un POSIT, que colocas dentro de tu cuaderno, lo que tú quieras, puedes aterrizarlos formalmente en un documento que se llame solución técnica y que crees que también puedes hacer diagramas que tengan ciertas características para que sean ágiles, ¿no? Entonces, pues sí conozco la diagramación, sí sé que tengo que diagramar para poder programar. Entonces luego viene la integración del producto, que justamente es la integración de esos elementos que se van desarrollando, porque cada uno tiene
tareas asignadas y al final se tienen que integrar esas tareas para tener un solo producto. Entonces, esa también les hace muchísimo sentido la integración del producto. Y luego viene pues, verificación y la validación. Tenemos que probar que lo que desarrollamos cumple con los requerimientos y tenemos que validar que justamente esa solución técnica hace lo que nos pide el cliente. Entonces, aquí muchas veces o la mayoría de las veces la gente que hace las pruebas sí usa una matriz de pruebas. Digamos que lo complicado está aquí cuando vamos a solución técnica y solución técnica nos pide que tengamos o que seleccionemos varias soluciones, ¿no? Alternativas, ¿no? Entonces, aquí es donde también se les conflictúa un poco, porque pues yo nomás pensé una, ¿no? Entonces no tengo para otro lado. Entonces es cuando le explicas, ok, no necesariamente es una solución, sino pueden ser elementos que contribuyan a que tengas una solución. Y justamente esa es la parte donde se les complica, ¿no? Cuando entra otra área de práctica que se llama toma de decisiones, ¿no? Para las primeras prácticas de Technical Solution. Pero una vez que se explican y se aterrizan dentro de su flujo ágil, ya les va quedando mucho más fácil, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Que al final del día debemos de tener, o lo que se recomienda es tener procesos para estas actividades, pero muchas veces lo que se hace es que el equipo, una vez que ha entendido estos elementos, lo desarrollan de una forma mucho más, lo podemos que ver ágil, ¿sabes? No es tan común una solución técnica de una organización que maneja activos tradicionales a una solución técnica de una organización ágil. Claro. Y bueno, pues sí, como bien dices, ingeniería se le suma, ¿no? Finalmente es el equipo y técnicamente lo dominan, ¿no? Más en esos factores, que como dices, a lo mejor en algunos factores de documentación es cómo lo documento, pero al final llegas al mostrar lo que ya se trabajó, a la revisión del sprint, ¿no? Ahí, ¿qué prácticas estás ligando o qué mapeo se hace dentro de SMMI junto con este evento? Para el Sprint Review, validación. Okay. ¿Por qué? Porque si lo enfocamos, ¿qué es lo que se revisa ahí? Que el producto que se hizo en esa iteración cumpla con los criterios de aceptación que tienen las historias de usuario. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque al final del día la verificación va a quedar dentro de la ejecución del sprint en términos de que las tareas que yo desarrolle deben de cumplir con la definición determinada, ¿no? El DOD. Entonces yo estoy verificando que mis tareas cumplan con esos elementos que yo definí y pueden ser mis pruebas funcionales y sobre todo porque también hay integro información, ¿no? Cuando vamos al review, ¿qué es lo que te dice? Pues vamos a verificar, bueno, vamos a validar que lo que ustedes desarrollaron está funcionando. Lo que hace el Product Owner es ir a los criterios de aceptación de las historias de usuario. Entonces la historia de usuario, pues básicamente va a tener los pasos que va a revisar en términos de que pueda a validar que el componente o la solución técnica que estén entregando cumpla con lo que te pide la historia de usuario, ¿no? Entonces, el Sprint Review podemos mapearlo con validación. Ok. Y ahora, en este sentido, junto con esa entrega, hay una práctica, muchas veces hace un rato hablabas de RDM, que es el factor de la matriz de trazabilidad o la trazabilidad de requerimientos. ¿Cómo la llevas, cómo la implementas, ¿no? en este sentido? Pues primero tienes que explicarles qué es la trazabilidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la trazabilidad? Entonces, una vez tú que les explicas este concepto y se dan cuenta
que pues si en uno tradicional no podrían completar los elementos que te pide esta práctica específicamente, ahí es cuando empiezan las dudas. ¿Por qué? Porque ellos en una iteración, en la ejecución del sprint, hacen la mayoría de las actividades que nos pide la matriz de trazabilidad, ¿no? Tenemos que los requerimientos los podemos tener en el sprint planning. Del sprint planning me voy a la ejecución del sprint, donde voy a tener mis diseños, ¿de acuerdo? Donde voy a tener mi desarrollo y una parte de pruebas, que son las pruebas funcionales, ver, ¿no? Y donde está mi siguiente parte de la trazabilidad en el sprint review. ¿Por qué? Porque al final del día también tengo que ver las pruebas de validación, pues todo lo que se integra, las UAT, las famosas UAT. Entonces, ese ciclo sí es un poco complicado porque no necesariamente todos los equipos que trabajan en ágiles hacen todos esos elementos. Muchas veces sus pruebas solamente están definidas por las que te pide la validación, ¿no? Entonces les faltan ciertos elementos o luego no hacen los diseños, se pasan a programar. ¿Por qué? Porque toman la historia de usuario y para ellos es fácil y se saltan al desarrollo. Entonces, cuando tenemos ese missing de elementos que son o forman parte de la matriz de trazabilidad, es un concepto que se les hace difícil en términos de entendimiento porque pues, son actividades que para ellos no, hasta ese punto, no lo habían considerado como elementos que tuvieran que hacer para entregar una solución. Y digamos que cómo enfrento esa parte, lo que te decía en un principio, explicarles el objetivo de la trazabilidad, la importancia que es, pues prácticamente si tenemos bien definida una trazabilidad y bien documentada, pues podemos identificar a qué cosas le puede impactar cuando nos sorprenda un cambio, ¿no? O simplemente cuando entramos a un mantenimiento, cómo está constituido el proyecto al cual vamos a seguir manteniendo. Sobre todo también en los, no fases, sino los puntos de control que comentabas, ¿no? Porque no podemos decir que son tanto fases allá adentro, pero esos puntos que mencionabas que van avanzando, se vuelven esos puntos de control dentro de la trazabilidad que les podría ayudar, ¿no? A visualizar eso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en cierto sentido. Y también las herramientas son muchísimo de ayuda. Exacto. ¿Qué tanto documentas, no? De las herramientas que comentabas hace un rato, Trello, Jira. Y luego también las herramientas e incluso se les hace más fáciles esas actividades que si no tuvieran herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la herramienta podemos hacer las ligas que automáticamente me lleven a otros módulos, ¿no? Por ejemplo, en Monday podemos tener requerimientos, podemos tener diseños, podemos tener la liga para hacia lo de desarrollo e incluso la liga para hacia pruebas. Y lo vas ligando, ¿no? Y finalmente. Ligando. Y es mucho más fácil representarlo así, la bidireccionalidad, porque de tu... en este caso, la herramienta que tú uses para probar, ya sea HPALM o SolverQube, puedes ir de atrás hacia adelante y nada más lo único que hacen es irlo ligando, que al final del día eso es la trazabilidad, ¿no? Pero si no eres una empresa que tiene todas esas herramientas, tampoco te preocupes, para eso tenemos Excel, para eso tenemos otros elementos, pero lo importante es seguir esas ligas que tú vas haciendo de un componente. Claro. O sea, no se vayan a asustar de que, ay, pues yo no tengo tanta herramienta, entonces no me voy a meter a esto, no, o sea, para todo hay una solución, ¿ok? Y bueno, ya derivado de esa revisión, bueno, digamos, hablamos ya de liberar o de mandar a producción, va la parte de PI, ¿no? Que mencionabas hace un rato de TS. Dentro de PI, ¿cómo lo llevas? O sea, porque muchas veces ya queda fuera un poquito del marco y de alguna forma sin querer, pero ¿cómo lo acabas de aterrizar? Cada miembro del equipo es responsable de ejecutar una tarea, ¿no? Okay. Y al final del día, ese desarrollo de esa tarea debe de integrarse con todas las
que están ahí, o sea, cada miembro del equipo debe de integrar su trabajo para tener uno solo. ¿Y qué es lo que nos dice Product Integration? Que justamente vamos a tener que integrar los módulos que teníamos definidos del proyecto para entregar a uno solo, ¿no? En términos de un sprint, pues integrar cada una de sus tareas y una vez que está esa integración, pues hacerle sus respectivas pruebas, aquellas que tengan definidas, ¿no? Ahora bien, un proyecto, o la mayoría de las veces, no dura un sprint. Entonces tú vas a tener un módulo, un entregable de un sprint, más otro sprint, más otro sprint, más otro sprint, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que vas a tener que integrar los resultados de tus sprints para tener tu proyecto completo. Y eso, créeme que nunca se les conflictúa, porque como son desarrolladores, la parte de integrar sus componentes, digamos que ya lo tienen embebido dentro de su código genético. Entonces, eso sí no se les conflictúa, a diferencia de las actividades administrativas que sí les cuestan mucho trabajo. Y al final del día, pues es comprensible porque pues nosotros, o sea, en este caso los desarrolladores tienen cierto perfil, han ejecutado la mayoría de su vida actividades de desarrollo y obviamente pues hay un perfil administrativo que pues toda su vida ha ejecutado actividades administrativas, ¿no? Entonces digamos que las áreas de práctica que están definidas dentro del modelo específicamente que tengan que ver con desarrollo son las que son menos difíciles de implantar porque no son ajenas las actividades que los grupos ágiles hacen. Claro. Lo único en lo que batallan siempre es en aterrizar o formalizar esa información que hacen en un documento. Y el otro evento que hablamos ya retrospectiva, ¿qué se suma? O sea, creo que ahí le sumas también un poco a hablar nada, nunca control. Cambia nada, siempre se siguen equivocando. De alguna forma. No, pues si lo podemos ver dentro de las tradicionales, es pues nuestra junta de lecciones aprendidas, ¿ok? Que al final del día debe de estar presente dentro de las marcos ágiles, porque lo que te dicen es, pues tú debes estar inspeccionando, analizando, para después cambiarlo, ¿no? No puedes seguir de la misma forma durante toda la ejecución de tus sprints. Siempre debes de ir evolucionando y cambiando aquellos elementos que no te sirvan. Entonces, en la retrospectiva, pues podemos ver dentro de los tradicionales todos esos elementos de lecciones aprendidas. Ok. Y que al final se vuelve inconscientemente la revisión de un granito, ¿no? Sí, específicamente para ese sprint. Y recordando que pues mi proyecto puede tener varios. Sumado a todo esto, Hugo, algo más, o sea, dentro de las prácticas, porque hay otras áreas que son del modelo que no inconscientemente las metes al equipo, ¿no? Hay áreas organizacionales y demás, pero estas que hemos mencionado, pues finalmente son como que las que más puedes mapear o implementar dentro de ese único. Aquellas que tienen actividades que no son nuevas para un equipo ágil, ¿no? O sea, los equipos ágiles se estiman, ¿sí? Los equipos ágiles planean, ¿sí? Los equipos ágiles desarrollan, prueban, ¿sí? Los equipos ágiles tienen lecciones aprendidas, ¿sí? Los equipos ágiles entregan, ¿sí? Entonces, las actividades de las cuales ellos no están acostumbrados, por ejemplo, un análisis de causa, pues, ¿y esto qué es y para qué? Yo tengo mi sesión de retrospectiva y ahí te puedo decir que voy a cambiar. Ajá, pero el análisis de causa es específicamente para un momento, ¿no? Hay algo que se llama time to market, entonces no nos podemos esperar hasta que llegue el evento, sino ya para qué. Entonces, esas actividades que no están, digamos que general, embebidas dentro del marco de trabajo, del marco ágil, son las que más cuestan trabajo, ¿no?
Claro. Riesgos, ya más o menos no tanto porque últimamente dentro del marco de trabajo se habla de la administración de riesgos, ¿no? Entonces, si ya lo escucharon, ya no va a haber tanto repele al área de práctica, ¿no? Ujú. Sí, porque como que un tiempo se perdió, pero al final siempre lo visualizaban, ¿no? Sí, sí, En sí. las sesiones del día a día, muchas veces el qué te puede detener es parte de, ¿no? Sí, y a ver, acá otra cosa que está bien importante, ¿no? Porque pareciera que solamente las personas que están ejecutando son las que no quieren. Ujú. No, la mayoría de las veces no. Acuérdense que ellos están trabajando para cumplir un time box, ¿ok? Entonces, si en su organización ustedes trabajan con marcos ágiles y quieren, pues no sé, agregar prácticas tradicionales, esto es un cambio de mindset, ¿no? Y no solamente la gente que está en la operativa son las personas que se van a esforzar, ¿no? Aquí desde dirección general hasta abajo. Entonces, no solamente hay prácticas para los chicos operativos, sino también para la gerencia, ¿no? Esto es pues, organizacional. Hablando de una implantación en niveles de madurez, no se preocupen si no entienden qué son niveles de madurez, pero Ramón sí lo está entendiendo. Y podemos agregar ahí cosas por capacidad, que puedan agregar pequeñas áreas de práctica que les sean funcionales para la entrega de su iteración. Y al final, o sea, dentro de lo del rol de Scrum Master es mucho de envolver a la gente en la cultura de ese sentido, y es parte de lo que comentas, ¿no? Desde un alto nivel hasta el más bajo, es este factor, ¿no? Sí, Tanto lo porque ágil muchas como lo veces nuevo. siempre le exigimos a la operativa, pero no, esto no es de la operativa, esto es de la organización. Sí, incluso de cómo viene también la venta, ¿no? Porque no es Desde de ahí, que ya te lo hago en 3 días y no se puede, ¿no? ¿no? Y respetar los tiempos o Tiempos, todos los elementos que se tengan definidos, ¿no? la experiencia como tal Uh-huh. de personal. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener una buena implantación o una implantación saludable de prácticas tradicionales dentro de un marco de trabajo? Pues seguir los principios que tenemos definidos dentro de los marcos ágiles, ¿ok? Ser preguntones, siempre preguntar si hay alguna duda que no ¿Por les dé qué? pena. Y sobre todo, y si ustedes trabajan en un ambiente ágil, sabrán qué es la apertura, ¿no? La flexibilidad y saber que si hay elementos que no hacíamos, los vamos a tener que hacer y no frustrarnos por eso, sino pues ahora sí contemplarlo de nuestras estimaciones, ¿no? Tener estimaciones para actividades administrativas. Claro, ser abierto totalmente. ¿Algo más con lo que tú quieras cerrar, Hugo, de recomendación? Ya hablabas que no es que tengan miedo. ¿Qué más podrías decirle en este sentido a quien desea implementar CMMI, pero no va conmigo que soy ágil? Eh, pues si tú dices que algo no va contigo porque eres ágil, entonces no eres ágil, porque no estás entendiendo cuál es la filosofía de la agilidad, ¿no? Entonces tú me dices, eso no va conmigo porque soy ágil, pues entonces yo te puedo decir, o sea, nada va contigo porque no estás entendiendo qué estás haciendo en primera instancia. Ok, entonces si de repente escucho eso, pues yo primero les digo, ok, la agilidad es flexibilidad, tú conoces a tu equipo, tú conoces tu organización, tú conoces cómo trabajan, entonces yo conozco el modelo, vamos a hacer magia. ¿Qué podemos empezar? Pues primero aterrizar todos los elementos. ¿Ok? Tú explícame para ti qué es ágil, que va a ser tu consultor, y yo te explico si sí o si no, porque pues afortunadamente yo también, pues soy agilista. Entonces, eh, no, ya, ahora sí, en serio, a ver, aterrizando los elementos, Ya, ¿qué rebobina, cosas por yo, pues, favor. no, o sea, no, Rebobina porque bien. si te sales con gente que te dice, a ver, yo soy ágil y esto no lo voy a usar porque Claro, va en contra claro, de... Entonces me queda muchísimo, muy claro que no eres ágil porque no estás entendiendo la filosofía de eso, o totalmente. te da un poco de miedo ver un poco más para allá, ¿no? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues irse despacio, ¿sabe?
Así como implantaron su cultura ágil, también esto es una cultura tradicional. Y sobre todo porque ya van a manejar un ciclo de vida híbrido que va a estar entre prácticas ágiles y prácticas tradicionales. Entonces, en primero, vámonos despacio, ¿ok? Vamos explicando el modelo, vamos entendiendo el modelo, pregunten mucho, lo que siempre les decimos, identifiquen un proyecto piloto, que es donde vamos a estar haciendo o probando toda esta nueva estructura de trabajo, ¿no? Y sobre todo tener compromiso, sí, la operativa, pero también dirección general, ¿no? Porque realmente muchas veces la operativa está esforzándose y la dirección muchas veces solo exige. Entonces, se debe de formar un equipo donde se entienda de que se está cambiando la forma en la que se trabaja. Entonces nos vamos a ir un poco despacio. Ok. Con calma y lograr bien estos resultados. Bueno, como ven, decíamos al principio que íbamos a comentar, ¿no? Que sí es posible esta conversión, ¿no? Esta unión como tal. Lleva un tiempo implementarla, no es de la noche a la mañana. Necesitan tener esa apertura, como bien dice Hugo. Apóyense de alguien que conozca del modelo, ¿no? Y que sepa combinarlos. Tienen en pantalla a buen Hugo, ¿no? Que pueden asesorarlos y que de alguna manera... guiarlos, vamos a dejarlo así. Ok, y bueno, en este sentido, si tienen, recuerden que este video se sube a YouTube, ¿no? Ojalá les sirva esta información. Si tienen algún punto a reflexionar o a querer, con gusto, contáctenos, o también agréguenos comentarios de qué otros temas les gustaría que podamos abarcar, y con mucho gusto podemos hacer este tipo de pláticas que para nosotros nos gusta compartir este conocimiento y nos vuela el tiempo, ¿no? La verdad es que ya se nos acaba el tiempo de hoy. Como siempre, Hugo, ¿con qué quieres cerrar? Tú dinos. ¿Con qué quiero cerrar? Pues no sé usted, en verdad, independientemente de que sea lo que quieran implantar dentro de su organización, no tengan miedo, siempre estén asesorados en algo, no lo hagan dentro de toda la organización en un inicio, pero siempre atrévanse a dar el siguiente paso, ¿saben? Independientemente de los modelos que ustedes quieran o si quieren implantar SAFe dentro de sus organizaciones, háganlo, pero siempre asesorados y poco a poco. Y pues ya, si ustedes tienen alguna duda, pues con mucho gusto lo revisamos. Claro que sí. Pues muchas gracias, Hugo. Un gusto nuevamente charlar contigo. Muchas de Y nada. nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto. Síganse divirtiendo. Hasta luego a todos. Buena tarde. Buena tarde.